Conchita González Molina, amigos y amigas. En primer lugar, quiero felicitar a la autora y a los teciutecos por la reedición de esta obra para que más personas, particularmente de las nuevas generaciones y de quienes han adoptado a Teciutlán como su tierra, puedan conocer y valorar la historia de nuestra ciudad a bordo de nuestro ferrocarril. Porque los episodios y personajes que nos presenta Conchita se concatenan como si de vagones de tren se trataran. De esa misma manera, en mi intervención iré ligando hechos y personas para comentar el libro, vinculándolo con momentos de la vida de Teciutlán y de la mía propia. El 14 de marzo de 1993, un grupo de teciutecos amantes de esta tierra atestiguaban el último viaje del ferrocarril que durante casi un siglo surcó nuestras montañas e integró a una treintena de comunidades de la región. Ancianos, adultos, jóvenes y niños formaban aquella comitiva, émula de la que festinó la apertura de la vía ferroviaria con gran algarabía el 5 de mayo de 1900, pero a la inversa, porque los sentimientos no eran de alegre bienvenida, sino de triste despedida, con lo que eso conlleva: nostalgia, incredulidad y, por qué no decirlo, también impotencia. Se cerraba un capítulo de nuestra historia con la clausura del ramal oriental Teciutlán del ferrocarril interoceánico. De pronto, voces anónimas comenzaron a decir que no podíamos permitir que se llevaran al tren. Algunos llegaron a decir que se atravesarían en las vías. Algunos hombres fuertes, entre ellos mi amigo Pedro Cabrera, de pronto colocaron pesados durmientes para interrumpir el paso de la locomotora que se aprestaba a salir de la estación. Y en ese momento comenzó otra etapa histórica, la de la defensa del patrimonio ferrocarrilero de Teciutlán, etapa en la que se enmarca la investigación y publicación de este libro, junto a otras acciones realizadas por la autora. Debo decir que yo estuve entre esa multitud de 1993, quizás sin comprender lo que ahí sucedía, pues en ese momento tenía 4 años de edad e iba de la mano de mi mamá junto a mi papá y mi hermana. Con una gran emoción pude reconocer a mis padres en una de las fotos que se publican en esta nueva edición en la página 164. El tiempo siguió su curso como si corriera sobre vía angosta entre las montañas, y pasados muchos años, el 20 de abril de 2007, asistí junto a mi padre al recién remodelado Teatro Victoria, abarrotado de gente, a tal grado que solo conseguimos lugar en Gallola, pues sería presentado el video Hubo una vez un tren, con escenas de los últimos días en funcionamiento del ferrocarril teciuteco, proyección que a muchos espectadores, incluyéndome, causó sentimientos encontrados: orgullo por nuestra historia, pero a la vez tristeza y nostalgia. Este evento fue organizado por la Asociación Amigos del Ferrocarril Teciuteco, encabezada por Conchita González Molina. En el 2009, siendo un estudiante universitario de historia, adquirí el libro La historia de un tren en su segunda edición. Sin duda, su lectura tuvo una fuerte influencia para que comenzara a interesarme profesionalmente por ahondar en la historia de nuestra tierra natal, labor que continúo realizando con pasión hasta la fecha. Al siguiente año, en 2010, ya interesado en promover la historia y la cultura de Teciutlán, fui presentado con el licenciado José Monterruiz, en ese momento cronista municipal y presidente de la Comisión Municipal, para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.
Fue el abogado Mote quien me puso en contacto con Conchita González Molina, quien fungía como secretaria técnica de dicha comisión. Desde entonces data mi amistad y simpatía con la autora del libro que hoy celebramos, desde 2010. Quisiera aprovechar para mencionar que el licenciado Mote también me ha honrado con su amistad durante todo este tiempo y he recogido en varias charlas algunos testimonios que considero apropiados mencionar al referirnos a nuestro ferrocarril. El joven Mote Ruiz, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue asistente personal de don Luis Audirac en la capital del país a inicios de los años 60 del siglo pasado. Desde entonces, el destacado escritor y periodista, diputado por este distrito, se hallaba interesado en que el ramal ferroviario de Oriental a Teciutlán pasara a ser de vía ancha para que quedara integrado al sistema nacional. Sirviéndose de José Mote Ruiz, hizo llegar correspondencia dirigida a distintos personajes y sectores de la región, buscando respaldo para su iniciativa. Las respuestas fueron nulas. Parecía que no había interés en el proyecto, a excepción de la Cámara de Comercio local, cuyo presidente, el señor Ramón Tapia Mendoza, se mostró dispuesto a participar, ganándose la estima de don Luis Audirac. Lamentablemente no prosperó el proyecto de la vía ancha y el ferrocarril teciuteco permaneció corriendo sobre vía angosta hasta ser el último tramo en el país con estas características. Lo que sí fructificó fue la relación política entre Ramón Tapia y Luis Audirac, con la intermediación de Mote Ruiz, ya que en 1965 consiguieron vencer al cacicazgo en las primeras elecciones internas del partido oficial, por lo que Ramoncito Tapia pudo ser presidente municipal entre 1966 y 1969. Desde luego que los mencionados personajes aparecen en el libro La historia de un tren, junto a muchos más, formando escenas que ya forman parte del imaginario teciuteco, como Manuel Hidalgo Hinojar cayendo de su caballo en una inspección de las obras del tendido de vías, golpe que le causaría la muerte, sin lograr ver el ansiado arribo del ferrocarril, o a la señorita Ignacia Mayaudón haciendo sonar la campana en la llegada inaugural. ¿Y qué decir de los combates revolucionarios en la estación, con la participación de los niños de la Escuela Real Hidalgo del maestro Efraín Pozos? También hay que destacar que sin el ferrocarril la revolución no habría llegado a Teciutlán, y tal vez ni Maximino ni Manuel Ávila Camacho se habrían dado de alta en las filas constitucionalistas. La electricidad, los automóviles, modas, ideas y más habrían retrasado su llegada a nuestra región, de no ser por la avanzada ferrocarrilera que dinamizó las formas de vida y transformó para siempre el rostro de esta ciudad. Después de Conchita, la llegada del tren ha sido vuelta a narrar por José Mote Ruiz en su libro El ferrocarril en Teciutlán, y en un capítulo del libro Teciutlán, emblema serrano, de Julio César Alfonso Ruiz. Y seguirá mencionándose porque es uno de los grandes temas de nuestra historia. Hace 1 año y medio tuve el privilegio de que el licenciado Mote me permitiera revisar el empastado del periódico La Voz de Oriente del año 1900, en el cual se da seguimiento a los preparativos de la llegada del ferrocarril a nuestra tierra, un expediente que el cronista municipal tiene etiquetado en su archivo como joya histórica por su valía y antigüedad. En esta tercera edición de la historia de un tren, además de la revisión y correcciones, así como interesantes fotografías históricas, muchas de ellas inéditas,
La autora agrega un apartado con el título La historia del ferrocarril de Teciutlán continúa, donde expone de manera detallada el camino lleno de obstáculos por el que se ha transitado en la defensa del patrimonio ferrocarrilero de Teciutlán, las máquinas, los vagones, los terrenos y la estación, símbolos de la identidad teciuteca que se habrían perdido de no haber sido por verdaderos teciutecos, amantes de su tierra y su cultura, entre los que ocupa un lugar especial la autora del libro que hoy nos convoca. Quiero terminar mi intervención volviendo al inicio, pero citando una entrevista publicada en el número 37 de la revista Mirada Ferroviaria del año 2019. En ella se recoge el testimonio del señor Armando Rugerio Hernández, ferrocarrilero, que conducía la locomotora de aquel último viaje del tren teciuteco. Refiere el señor Rugerio, cito: cuando estuve en Teciutlán, me eché mi último viaje en el Teciutlán. Andaba no de planta allí, sino andaba de extra. El de planta parece que había enfermado, ya no regresó, se jubiló. Entonces yo me seguí como extra. Ya no lo boletinaron, porque ya se sabía que lo iban a quitar. Allí trabajé como medio año tal vez, y fue cuando me eché mi último viaje. Ya no nos regresaron trabajando, porque la gente se puso en la vía. Como sabían que lo iban a quitar, ya no nos dejaron salir, nos secuestraron, entre comillas. No sé si en ese tiempo había una política, pero nos mandaron a un hotel dentro de Teciutlán y allí pernoctamos. Y al otro día nos regresamos en autobús a la estación para ver si podíamos regresar, pero ya no. Y allá se quedó el tren, allá se quedó completito el tren, el Teciutlán. Pregunta el entrevistador: ¿invadieron la vía o cómo? Contesta: invadieron la vía, totalmente invadieron la vía. Pusieron una bandera de México, no querían que lo quitaran, porque realmente ese tren era un pambacito de vía angosta, de 3 carritos. Fue muy bonito ese tren, me gustaba mucho. Fin de la cita. 30 años después del último viaje, ese tren vuelve a andar en forma de libro para recordarnos en cada vuelta de hoja la grandeza de Teciutlán. Gracias, Conchita. Gracias a todos por su atención.